Amén. Ahí estamos grabando, que el Señor las bendiga grandemente. Vamos entonces a la segunda parte del tema de las mentiras que las mujeres creen acerca de las circunstancias. Este es el capítulo 10, es la última de las mentiras del libro. Y vamos a darle la parte porque la primera mentira de la porción de hoy pues la tiene Lorimar, así que vamos a entrar de lleno con el tema de ella. Amén, hermanas. Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? Por lo menos hago así mucho porque cuando le doy clase a los chinitos, ¿cómo estás? How are you? Good. Y hago así, qué sé yo, y salen ellos así todos emocionados. Pero estamos bien, gracias a Dios y, ¿verdad? Por lo que veo, por los deditos, estamos bien. ¿Y por qué les pregunto que cómo estamos? La mentira que a mí me asignaron, la mentira que a mí me asignó, se titula Ya no aguanto más. Oh, Ámbar escribió que está con migraña. Pues vamos a orar por eso, para que eso se te alivie. Eso no es muy bueno. No, not too fun. Pues la mentira mía se encuentra en la página 273 a la 275, chiquitita, es corta. Pero como diría un hermanito por ahí, profunda, es cortita, pero profunda. El título, Ya no aguanto más. Quizás no, yo estoy casi segura que en algún momento en nuestra vida, por la situación que haya sido, lo más seguro dijimos, ya no puedo más. Mientras preparaba esto, me acordé de mami, de cuando ella decía, a mí me gustaría irme a un risco, no al risco, pero al borde de un risco a gritar. Pues cuando uno dice, ya no aguanto más, yo pienso en eso, ya no aguanto más, ya no puedo más. Entonces, la pregunta que a mí, que como uno podría decir, como que me ayuda a ubicarme, está en la página 273, se titula, no, dice, ¿en qué asunto necesitas la gracia de Dios? Las situaciones en la vida pueden resultar ser agobiantes y si venimos y creemos todo lo que estamos viviendo, ¿verdad? Porque hay veces, de hecho, hay un dicho en inglés que dice que la prueba viene en tres, o sea, que vienen en grupitos de tres, como que de momento esta prueba y esta prueba y esta prueba juntitos, pues en grupitos de tres. Pero si nosotros vivimos y creemos que todo lo que estamos viviendo o hemos vivido, o sea, que estamos viviendo, nunca va a terminar, pues viviremos vidas que reflejen eso. Si yo creo que la circunstancia que yo estoy pasando nunca va a acabar, pues voy a vivir una vida derrotada. Pues, ay, pues, ¿y qué pasa? Pues esto nunca va a acabar, pues. Y no sé, no lo sé ustedes, ¿verdad? Pero como que eso no sería un atributo de una mujer cristiana. No, ella vive así como que una vida derrotada, ella, no. Recordemos, esto me encanta, a ver si algún día lo consigo en los cuadritos esos que venden mucho en Marshalls. Dice, this too shall pass. Esto también pasará. ¿Cuándo? No se sabe. En Hebreos, que es una de las porciones que después vamos a ver más adelante, Hebreos 11, que le dicen el Salón de la Fama, por decir así, dice que muchos durmieron esperando la benevolencia del Señor, esperando las promesas del Señor. Pues, pero son personas que están en la Biblia, que creyeron en el Señor, que yo estoy segura que cuando lleguemos allá a la morada celestial los vamos a ver. Esta mentira, ya no aguanto más, es una de derrota, pero la verdad de Cristo es la que nos basta. ¿Y cuál es esa verdad? Está en 2 de Corintios 12, 9 al 10, y dice, y me ha dicho, bástate mi gracia,
porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Dios. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta porción, me acuerdo que en otra de las mentiras de bien al principio la habíamos tocado, y la realidad es que es hasta como un poco confusa. ¿Cómo que si soy débil, pues soy fuerte? Pues si somos débiles, con la prueba que viene, con la circunstancia que viene, pero estamos en el Señor, buscamos la fuerza del Señor, el poder de Dios, pues vamos a ser fuertes para un día a la vez, un poquito más, cuanto sea necesario, vamos a estar dependiendo del poder de Dios. Gracias, hermanita Rosana, por anotarlo para que todo el mundo lo tenga. Pero, wow, esto, no sé si se acuerdan que hace tiempo en un culto de oración había mencionado de esos versículos, feel good. Wow, qué bueno este versículo. Ay, sí, uno se siente bien. Pero vamos a ver un poquito el contexto. El contexto es Pablo, que le estaba pidiendo al Señor que quítame la afección que tengo en los ojos. Entonces, si no me equivoco, le había pedido al Señor 3 veces y las 3 veces el Señor le dijo que no. Entonces, yo no sé cuál era la circunstancia de la afección de los ojos, si es que era ceguera, dolor o secreciones o lo que fuera, no se sabe. Pero hermana, que nos caiga una pestaña en el ojo, lo mucho que molesta. Y si por lo menos yo uso contacto, eso se triplifica. Si la pestaña se mete entre el contacto y el párpado, eso es molestoso. Pero ¿qué decía el Señor? Bástate mi gracia. Él es suficiente. He is enough. El Señor es suficiente para ayudarnos a llevar a cabo lo que estamos pasando, lo que está ocurriendo en nuestra vida. La situación que estemos viviendo tiene un propósito. Y yo sé que hay veces cuando uno está en una prueba, a veces es como que ahí vienen a decirme que todo esto tiene un propósito, pero la realidad es que todo lo que nosotros vivimos tiene un propósito, que es glorificar al Señor. Y Dios te ayudará a llevar esa carga con su poder, su gracia y benevolencia. Parecería irónico, ¿verdad? No irónico, es que vivimos en una sociedad que piensa a voz fuerte que porque estamos en el Señor significa que la vida va a ser color de rosa, que a nosotros, ay, ella es cristiana, pues mira, por eso el alma se le pasa por el cuerpo, vienen las circunstancias y ella como que pues, la realidad es que sí somos así, sabemos porque el Señor nos ayuda a llevar esas cargas, a llevar esas pruebas, a poder lidiar con la situación, pero la realidad es que no porque estemos en el Señor significa que no sentimos. Si las circunstancias nos van a agobiar. Un ejemplo, y me sonreí cuando estaba preparando la porción, el miércoles por la noche, entre las clasecitas que yo le doy a los estudiantes en la China, me puse a leer y a releer y a preparar lo de mañana de los jóvenes, que más o menos tienen que ver los temas. Mañana Ámbar va a decir, oye, como que Lorimar hizo casi un copy-paste, pero pues a veces cuando repetimos mucho el tema es por algo. No fue planificado. Anyway, pues eso fue miércoles. ¿Y por qué hago énfasis del miércoles? Porque creo que el miércoles yo estaba hablando con Ámbar de que ella decía, estoy bien cansada y necesito que me envíes, todavía no se los he enviado, que me envíes fotos, videos de los pollitos para que me den de las energías de ellos y qué sé yo. Entonces, cuando ella me escribió, eso fue justo antes de los nenes tomar la siesta.
Y ese día había sido uno bien retante con Daniel, bien retante, porque él estaba bien retante. Si todavía ya espero el video. Pues Daniel estaba bien retante, que a todo lo que yo le decía, mami, pero esto, yo, papá, hazme caso, haz esto. Entonces, esa es la parte no tan buena de cuando uno tiene hijos, la parte de la crianza, especialmente cuando uno los quiere criar en el temor del Señor, que si uno quiere, yo podría decir, haz lo que tú quieras y qué sé yo ni qué, pero eso no sería lo que el Señor me ha dado, o sea, lo que el Señor me ha dicho que le haga con ellos. Entonces, por la noche, cuando me pongo a preparar lo de las damas, yo, hoy a través del día, por lo menos una vez, me acuerdo que yo dije, Señor, pero ¿qué está pasando? Ayúdame, como no dije, ya no aguanto más, pero sí me sentía como que bien agobiada, bien cargada, porque yo decía, él apenas lo que tiene son 5 años. ¿Tú sabes cuándo? Porque todo el mundo dice, no, los terrible twos, y después cuando están en la adolescencia, yo, ¿qué me esperará? ¿Cómo uno dice qué me esperará? Pero la realidad es que estamos en esa situación o en cualquier situación, porque yo pongo la de la crianza, pero a veces son situaciones en el matrimonio, situaciones en la familia, trabajo. De hecho, el libro, el primer cuento que menciona el libro es de una mamá que tenía gemelos que tenían enfermedades crónicas, y eso era ir y venir de hospitales y eso, y como ella decía, pero ya no aguanto más, ya no aguanto más. Hay otros ejemplos, que si las situaciones que tener 3 adolescentes más una madre con demencia en casa, un agravio más por parte de mi suegra, o sea, diferentes situaciones que uno puede sentirse agobiado, que uno dice, ya no puedo más. Estamos en esa situación porque Él sabe, porque Dios sabe que lo podremos sobrellevar con su ayuda. ¿Cómo lo sabemos? Como diría el hermanito Jesús Natividad. ¿Y cómo yo lo sé? Pues porque vemos en su palabra que la prueba, el Señor no nos va a dar una prueba que nosotros no podamos sobrellevar. Eso no significa que estoy en una prueba, chichichija, qué bueno, ay. Vamos a sentirnos agobiados, vamos a sentirnos angustiados, pero el Señor es fiel. El Señor, si lo buscamos a Él, el Señor nos va a ayudar. Entonces aquí les tengo algunos versículos de aliento. El primero es Santiago 1, 3 al 6, que dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia a su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, Señor, ¿qué voy a hacer con esta situación con la suegra o con con el matrimonio, pues el esposo mío, la esposa mía? Señor, ¿qué voy a hacer con la rebeldía de mis niños? No, del 3 al 6. 1, 3 al 6. Perdón, más seguro lo dije bien rápido. Pero dice, ay, sí, gracias. Y si alguno tiene falta de sabiduría, alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, no a cualquiera, a todos, no a unos sí, otros no. El cual, espérate, me perdí. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿A quién debemos ir? Al Señor. El Señor no simplemente va a estar con nosotros siempre, pero Él nos da de su poder, de su sabiduría para llevar a cabo las situaciones, las diversas circunstancias. Primera de Pedro 1, 6, 7, esa es la otra porción bíblica. Primera de Pedro 1, 6 al 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aunque sea por un poco de tiempo. Realmente, quien sabe cuánto va a durar una circunstancia, una situación fuerte, es el Señor. Quizás para uno una prueba larga puede ser 3 meses, pero hemos sabido, la hemos mencionado un par de veces, por ejemplo, con abuela Miriam, que ella estuvo 11 años orando por abuelo para que él se salvara. ¿Cuántas quizás podemos decir de personas que su prueba, porque esto es lo curioso de las pruebas? Las pruebas no nos afectan de la misma manera a todo el mundo. Tal vez lo que es una prueba para mí no sea una prueba para la otra persona. O quizás, ay, pero yo no sé por qué ella se angustió tanto, si eso tal cosa. Pero como quiera, debemos ser compasivos con la persona que esté pasando la situación que esté pasando. Entonces, volviendo a la primera de Pedro 1, 6 al 7. Tengáis que ser afligidos por diversas pruebas. Pero no habíamos dicho que estos son versículos de aliento. Y aquí esto como que, esto a mí no me está gustando. Pero cada vez que pasemos por una prueba, por una situación, por más angustiosa y larga que sea, eso es el Señor trabajando en nosotros para producir las cosas, los frutos del Espíritu que Él quiere que nosotros tengamos, para ayudarnos a crecer en fe, para ayudarnos a darle la glorificación que Él merece. El otro versículo es Hebreos 10:36. Hebreos 10:36 es como 3 o 4 versículos antes del Hebreos 11:1, que lo voy a mencionar ya mismo. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Más abajo, ¿cómo es que dice? Más abajo vive gente. No sé por qué ese dicho me viene a la mente con esto. Es que más adelante va a venir la promesa, va a venir el fruto de esta prueba. Es como cuando nosotros le pedimos al Señor por las peticiones. No es en el momento, algunas son en el momento. Hay otras que toman años, meses, años, décadas en cumplirse. Pero la contestación va a estar ahí. Quizás no veamos la contestación como los que durmieron en Hebreos 11. Quizás en nuestra vida no lo veamos, pero quizás nuestros hijos o nuestros nietos lo vean, lo vean de wow, abuela estuvo 30 años pidiendo y se fue con el Señor y mira, ahora el Señor contestó la petición. Todo tiene un fin. Las pruebas son una de ellas. ¿Cuándo? Solamente el Señor sabe. Puede ser como les mencioné, puede ser 2 o 3 meses,
puede ser 10 años. Puede ser que el Señor nos llame a su presencia y ya, ahí se contestó, Señor, esta petición, por ejemplo, Señor, no puedo con la rebeldía de mis hijos o lo que fuera así, pues cuando estemos en la presencia del Señor, pues sí, quizás ellos se queden acá abajo, pero nosotros vamos a estar ya fuera de esa situación, ¿verdad? No digo que no importe, pero a lo que voy, hermanos, es que lo que estemos pasando en nuestras vidas, póngale el adjetivo que sea, la de esto que sea. Ajá. Un intruso hay aquí. Mire, ella da muchos ejemplos. Cuando estoy exhausta y no podré terminar las tareas pendientes. Cuando ha sido muy difícil hablar con aquel miembro de la familia o persona que me desespera. La tentación de expresar mi frustración con palabras hirientes. Cuando he cedido a mi apetito excesivo por la comida por milésima vez en el día. Cuando me irrito con mi familia y me pongo tensa y malhumorada. Cuando no sé hacia qué dirección avanzar o qué decisión tomar. Cuando mi corazón sufre por una pena insoportable junto a la tumba de un ser amado. ¿Qué debemos hacer en esas circunstancias? Su gracia es suficiente. Aquí no dice eso es abracadabra, nada. Eso no es que lo que se dice, he is enough, él es suficiente para ayudarme en esta situación, lo debemos creer. En algún momento esto tendrá un fin. El Señor, y de aquí a que se acabe, el Señor va a estar ahí para ayudarnos, para soportarnos, sustentarnos, para ayudarnos a darle la glorificación. Como dice el cántico, al final de la jornada, a los ángeles diré, Cristo mi camino vio. Aún en esos momentos que nos queremos ir al fisco a gritar, que el Señor nos esté guiando. No guiando que si me voy a tal risco en Jobo, allí o al patio de la hermana Rosana, no. Me refiero a que estoy que no aguanto más, como las ollas de presión. No aguanto más, voy a explotar, que esto lo... Señor, tu gracia es suficiente. Al final de la jornada, cuando miremos hacia atrás, ¿verdad? Abuela Miriam dice que cuando lleguemos a la presencia del Señor, que Él nos va a... que ella piensa que el Señor nos va a pasar una cámara de nuestra vida, no una cámara, un video de nuestra vida. Me acuerdo que ella lo decía cuando estaba repartiendo los tratados. Cuando miramos hacia atrás, nuestra vida reflejaría una de total aceptación de la voluntad de Dios o no. Porque a veces esto de que ya no aguanto más es que estamos forcejeando. Ay, yo no quiero estar pasando por esto, pero ¿quién quiere estar? Sí, eso mismo, el tratado esta es tu vida, sí. Cuando a veces, ay, es que yo no quiero estar en estas circunstancias, yo no quiero bregar con esto. Mami también había dado el ejemplo que a veces que ella decía, ay, yo me montaría en un avión y me fuera para yo no sé qué, porque hoy esto lo otro. Realmente es verdad, una vez es como que queremos salir corriendo, pero el Señor ha decidido que debemos quedarnos aquí. Hay un salmo, y no lo apunté aquí, creo que es 139, es una porción. Ay, como ahora se me fue, lo tenía en la punta de la lengua, se me fue.
Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Él no nos dice salgan corriendo cuando estén en la prueba. Ustedes tienen todo el derecho, salgan corriendo. Como papi dice que sí, Lorian, vamos andando, refiriéndose a vámonos. Y mami dice no, andando no, mejor es en casa y qué sé yo. Pues la realidad, hermanos, es que cuando vienen las pruebas, ¿qué es lo que nos va a separar? ¿Qué nos va a distinguir, diferenciar de los del mundo? Bueno, estas mentiras, la del mundo ya no aguanta más, me monto un avión, me voy para la Conchinchina y ya se fue el problema. ¿Realmente se fue el problema? Debe ser el contrario. El Señor me ha puesto en esta circunstancia para que Él se lleve la honra y la gloria, para que Él me siga puliendo y desarrollando en la mujer cristiana que Él quiere que yo sea. No es fácil, como diría mi esposo, es fuerte, está fuerte, es fuerte. Si uno se fuera, ¿verdad?, a tener una mente bien imaginativa, la carne molida, no, la carne para guisar, no les va a gustar estar en una olla de presión ahí, pero al final qué rico es una carne guisadita con arroz y vegetales, ¿verdad? No estoy hablando que nos van a comer, pero al fin y al cabo, el producto final, cuando decimos tú eres el alfarero y ay, rompe mi cántaro, rompe mi cántaro, en gloria a Dios. Pero realmente estamos entendiendo lo que estamos diciendo. Para que el Señor rompa rompe mi cántaro, rompe mi copa, rompe mi vida y hazla de nuevo. Eso va a doler, eso va a molestar, eso no es nada agradable. Aunque el soncito de la cancioncita es bien chévere y ay, da con ganas de aplaudir. Pero la realidad es que en las pruebas que vamos a pasar en esta vida son molestosas, pero son todas para que el Señor se lleve la honra y la gloria. Entonces, si tienen el chance un día, yo no sé si está en español, pero hace poco yo leí la biografía gracias, hermanita Rosana. Hace poco yo leí la biografía de esta señora, de Elizabeth Elliot. Entonces, la autora que escribió la biografía, ella incluyó cartas de ella, entradas de diario de ella. Entonces, yo me quedé boquiabierta de lo, vamos a decir la palabra resignada, porque no me viene otra palabra. No, de lo sometida que ella era a la voluntad de Dios, al punto que ella llevaba, no sé si era 1 o 2 años apenas, y cuidado si no, ni eso, casada, y el esposo lo mata, los indios que ellos estaban tratando de evangelizarle. La nena, ella tenía una nena apenas meses, la nena no tenía 1 año, entonces, ¿qué? No, esa fue una mujer de Dios, es verdad, fue una mujer de Dios, pero ella aceptó eso de ser que eso era la voluntad de Dios para ella, pero en una, en un entry, en un diario, ella escribió que ella decía, yo estaba bien agobiada, acepté la voluntad de Dios, aunque no la entendía el por qué. Y ella decía, a mí no me criaron con que yo le cuestionara a Dios por qué hace las cosas. Pero ahí yo me encontré de por qué el Señor se llevó a alguien que estaba trabajando para Él, que estaba tratando de evangelizar a los demás. Entonces, que ella decía, el vivir donde ellos vivían, porque uno dice, ay, qué romántico allá con los indios. Ellos es los que estaban en una caseta a acampar, allá más adentro, que no había agua potable, no había electricidad, no. Era de verdad vivir como los indios allá en Sudamérica. Pero entonces,
ella decía, aunque mi corazón quiera volver a la normalidad allá en Estados Unidos, pues me mataron el esposo, pues ya se acabó todo, me voy y ya está. Él decía, sin embargo, aunque mi corazón quiera salir corriendo, por decir así, parafraseando, debo confiar que el Señor me ha puesto aquí y hasta que Él diga, yo me quedaré aquí y luego, hasta donde, cuando Él me mueva a otro lugar, me moveré a otro lugar. Entonces, esa parte era un libro un audiobook, que te lee en el libro, ¿verdad? Entonces, esa parte yo le di para atrás otra vez y lo escuché como 2 o 3 veces porque yo decía, yo quisiera tener esa fe, porque confiar en el Señor de esa manera, de que todo lo que pasa en nuestra vida, nosotras sabemos todo lo que pasa en nuestra vida es para bendición, para que el Señor se lleve la gloria y la honra, pero hay veces que es un poquito más fácil creerlo y hacerlo que otras veces. Hay otras veces que un poquito no estamos tan chihichija. Ella, ¿cómo se llama? Sí, el libro, de hecho, yo lo tengo también, Suffering is never for nothing, el sufrimiento nunca es para nada, bien mal traducido la de esto. La realidad es, ese libro es tremendo, cortito, pero muy profundo, de verdad, y hay porciones, y ella ya falleció, pero ella tuvo 3 esposos, el que le mataron, después ella se casó con uno, a los 8 meses le encuentran cáncer terminal, él fallece y después ella vuelve y se casa. Y en ese libro de Suffering is Never for Nothing, ella menciona que porque la gente le preguntaba que por qué si ya se murieron 2 de tus esposos, porque como que por qué te sigues casando como si fueras eso así. Anyway, no me quiero desviar mucho. Cuando estemos allá en la gloria, que miremos atrás, nuestra vida reflejaría una vida de total aceptación de la voluntad de Dios o no, o una vida salpicada con montarse en un avión y salir corriendo, o con hacer como el avestruz que esconde la cabeza en la arena para contar de no ver tantos dichos, ojitos que no ven, corazón que no siente. ¿Ah? Ojos que no ven, corazón que no siente. Eso mismo. No, pues yo lo voy a ignorar ahí. Pero que yo sepa, si tú ignoras una papa podrida, la papa podrida va a seguir ahí. Eso no es que se va a desaparecer, va a seguir ahí hasta que uno lo bregue, ¿verdad? Tal vez no veamos el fin de la situación aquí en la tierra, pero tendrá su fin cuando lleguemos a la eternidad. Recordemos siempre, this too shall pass. En vez de decir, ya no aguanto más, cambiar eso por, bástame tu gracia. Hasta aquí, hermanitas, mi porción. Ahora les dejo con mami. Amén. Gracias, Loremar. Qué bendición, ¿verdad, hermanas? Tocar este tema, ¿verdad? Porque es un tema en el que, pues, es un poquito de fuerte porque estamos acostumbrados a nuestra humanidad, ¿verdad? Como habíamos, la primera parte de este tema de las circunstancias, estuvimos hablando de eso, de que lo que tocó Lorimar ahora, que nuestra tendencia cuando están las cosas difíciles es como que queremos huir, ¿verdad? De lo que está sucediendo, ¿verdad? Y esa es nuestra humanidad, el querer vivir la vida fácil, claro, porque a nadie le gusta sufrir, ¿verdad? Y no lo digo por juzgar, ¿verdad? Pero, por ejemplo, eso lo vemos en general en las personas. Las cosas se ponen malas en Puerto Rico, pues, ¿qué hace la gente? Se quiere ir a Estados Unidos, vamos, por ejemplo, ¿verdad? Generalmente a Estados Unidos. Y no podemos decir que eso estamos diciendo que sea malo, ¿verdad? Pero nosotros como cristianos, esa es la voluntad del Señor.
Puede que sí, si el Señor te dice, pues te voy a sacar de aquí, te voy a llevar a otro lugar. Pero ¿por qué cuando las cosas se ponen difíciles en un lugar, como que no queremos aceptar vivir en esa situación? Y si esa es la voluntad de Dios, tenemos que aceptarlo, ¿verdad? De hecho, sabemos de personas que en otros lugares no les queda más remedio, que viven en países bien oprimidos y no es que pueden salir, no tienen libertad. Nosotros tenemos cierta libertad por tener la ciudadanía americana y por eso es que nos tiramos para Estados Unidos, ¿verdad? Fácilmente. Pero en otros lugares no les queda otra, tienen que aceptar y vivir como viven, ¿verdad? Pero nosotros tenemos como esa tendencia en nuestra humanidad y eso me recordó, ¿verdad? Antes de entrar a esta parte, pues, la última mentira de esta parte, yo le puse a ustedes unos audios que es de la vida de Ruth. Le he puesto creo que 3, me falta ponerle 2 más. Y es una historia bien hermosa y como ella la está estudiando, lo puedo enlazar un poco con esto porque cuando ella habla de ese problema que había, de que había hambre, ¿verdad? En Belén, donde ellos estaban. Y entonces el esposo de Noemí, pues se fue, ahí fue que se fueron a los campos de Moab. Entonces ella te lo presenta como que hubiera sucedido si si no hubieran hecho eso, porque, por ejemplo, están saliendo de un lugar que sí estaba pasando una situación bien difícil, una situación de hambre, pero luego pues se fueron a Moab, pero eventualmente murieron, ¿verdad? Murió él y murieron los hijos. O sea que como quiera hubo también dificultad en esa tierra que para ellos parecía una tierra que era para bendición. Pero vemos que sí pues, hubo muerte, todo cambió y cuando Noemí regresa como derrotada, le dice, no me digan más Noemí, llámenme Mara, porque regresó amargada, ¿verdad? O sea que vemos que a veces nosotros tomamos decisiones por sentirnos bien, por no sufrir en ese momento, porque hermanas, nosotros no vemos el plan completo de Dios, Dios lo ve todo, pero uno no ve lo que está más allá, uno ve lo que está viviendo en el momento y uno como que pierde esa visión que es la que quiere que Dios que nosotras tengamos, que es la visión celestial, que miremos al cielo, pero nosotros a veces, muchas veces nos enfocamos mucho en las cosas de la tierra, en estar cómodos en esta tierra y en ningún lugar de la palabra nos dice que vamos a estar cómodos en esta tierra. De hecho, la palabra dice, el Señor mismo decía que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos en Él, ¿verdad? Porque Él ha vencido al mundo, parafraseando, pero Jesucristo mismo lo dijo, no nos dijo aquí las cosas van a estar fáciles. Ajá, hermana Rosana. Estoy pensando hace un ratito que a veces es que se nos olvida o no creemos que el Señor está a cargo de nuestra vida y que todas las circunstancias están bajo su control, sean buenas o sean malas, difíciles de soportar. Se nos hace difícil soportarlas, pero el Señor siempre está en control de nuestra vida. Y yo creo que si nos acordamos de eso, pues se nos hace más llevadera ese momento. Así mismo es. Y nosotras mismas, pues como decía Lorimar, no estamos diciendo que no hay situaciones difíciles, pero en cuanto al tema de esa mentira de decir no aguanto más, pues es una mentira porque sí podemos aguantarlo, que es difícil aguantarlo y muchas veces bien doloroso, pero como decía Lorimar, ¿verdad? El Señor no nos va a dar una carga más de la que podamos sobrellevar. O sea que sí la podemos, lo que pasa es que no es agradable, ¿verdad? El sufrimiento, el dolor. Y hermanas, fíjese, nosotras estamos aquí en sinceridad, podemos decir, unas quizás han tenido situaciones más difíciles en la vida que otras, ¿verdad? Pero yo me atrevería a decir sin equivocarme que si nos comparáramos con otras personas que están en otros lugares, como por ejemplo si nos comparáramos con personas que están huyendo ahora, por ejemplo en Ucrania, pues nuestra situación, por más difícil que haya sido, no creo que se compara, ¿verdad? Y no puedo juzgar, ¿verdad? Pero uno piensa que es terrible estar en una guerra. Y allí hay personas que son creyentes y están viviendo esos momentos bien difíciles, ¿verdad? Y algún propósito tiene el Señor, porque en todo el Señor tiene un propósito, ¿verdad? Pues a mí me tocó la mentira que dice, lo único que importa soy yo. Lo único que importa soy yo. Esto es una mentira, ¿verdad? Y es
es prácticamente como si fuera es una campaña publicitaria, ¿verdad? Tú puedes, ¿verdad? Es las cosas que nos dicen por ahí. Esfuérzate, con tus propias fuerzas lo vas a lograr, ¿verdad? Así que te ponen, cree en ti. Y esto es una mentalidad que bueno, empecemos desde el jardín del Edén. La serpiente, sabemos que cuando comenzamos a estudiar las mentiras tuvimos que ir allí, porque todo comenzó con la mentira que Satanás, ¿verdad?, le dijo a Eva. Y en este caso, Satanás le estaba diciendo, no importa lo que Dios diga, o sea, Dios le dio unos mandatos. Me gustó mucho porque, por ejemplo, el domingo, cuando estuvimos en la escuela dominical, que cuando decía el hermano James que en la parte que el Señor dijo un mandamiento nuevo os doy, ¿verdad? No era una opción, es un mandato. Un mandato es un mandato, es una orden, ¿verdad? Pues el Señor le había dado un mandato. Pero viene Satanás y lo que le está diciendo entre líneas es, no importa lo que Dios diga, lo que importa eres tú, ¿verdad? Y en otras palabras, lo que importa es cómo tú te sientas y que tú te sientas bien. Porque así, ¿verdad? Es que nos los pinta el mundo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la vida, a las circunstancias, a los que nos está sucediendo, siempre pensamos, ¿cómo eso me afecta a mí? ¿Verdad? Un ejemplo. Voy a hacer, ¿verdad? El libro nos pone varias preguntas. Dice, ¿de qué manera me afecta eso a mí? Lo que está sucediendo, ¿de qué manera me afecta? Porque estoy pensando en mí. Me afecta a mí, me duele a mí, me molesta a mí, ¿verdad? Yo estoy pensando, no si le afecta a la otra persona. Es bien raro que una persona, ¿verdad?, diga, bueno, ¿verdad? Estamos hablando en general, en la parte de nuestra naturaleza carnal, que en el fondo siempre hay un egoísmo de pensar cómo me va a afectar a mí y no a la otra persona o a los que están alrededor. Cuando nos suceden cosas difíciles, ¿por qué tuvo que sucederme a mí, verdad? Soy una víctima. Así es que, de hecho, muchas veces, hermanas, nos buscamos las cosas que nos pasan, las buscamos. Y como quiera decimos, ay, ¿por qué me pasó a mí? Pues claro, me lo busqué, pero no, nunca puedo pensar, mira, me lo busqué y es culpa mía. Siempre buscamos a quién echarle la culpa, ¿verdad? Dicen que la culpa es huérfana, que uno siempre busca a quién echársela, ¿verdad? La culpa no es mía, es de otro. O si hice algo mal, ay, pues yo me vi influenciada o me provocaron, ¿verdad? Yo, le falté el respeto, pero me lo faltó primero, ¿ves? Tú sabes que uno siempre busca cómo. Entonces, cuando me va a pasar algo o voy a tomar alguna decisión, pienso si esto me va a hacer feliz a mí. O sea, que siempre estoy pensando en mi felicidad. Ajá, eso mismo. Lo que importa es que seas feliz, como pone Lorimar ahí. Otra cosa, cuando hablamos, ¿qué piensan de mí, verdad? ¿Qué dirán de mí? Todo es como que yo. ¿Qué piensan de mí? ¿En qué me conviene a mí? ¿En qué me va a beneficiar a mí, verdad? A veces pensamos, han herido mis sentimientos, estoy pensando en mí, no estoy pensando en la otra persona, ¿verdad? Esto que dice la gente, tengo que sacar tiempo para mí. Yo siempre me estoy dando a los demás, pero para mí yo no saco tiempo. Recuerdo, esto me recuerda a una persona que conozco, hace tiempo que no la veo, ¿verdad? Pero era una era una esposa de un compañero de trabajo de Tito. Yo me lo merezco, así mismo. Ella tenía 2 nenes pequeños, ¿verdad? Y cuando uno está criando es una época bien difícil, ¿verdad? Pero, hermanas, cuando uno cría, uno no está pensando ya en uno, ya todo primero para uno son los hijos, ¿verdad? De hecho, en el matrimonio uno siempre piensa en el bien del otro, en hacer feliz al esposo de uno, en amar. Pero, bueno, esa es la actitud si no es egoísta, ¿verdad? Pero cuando uno tiene hijos, pues uno va a los sitios y piensa en los hijos, no está pensando esto primero para mí. Y yo recuerdo que ella siempre me decía como que, ay, que se le hacía tan difícil criar los hijos. Entonces el nene era chiquitito y lo puso en un cuido, pero la mamá le dio el dinero. La mamá mi mamá me dio el dinero para ponerlo en ese cuido para que por lo menos yo tenga 4 horas para dedicármelas a mí en las mañanas, para ir al gimnasio, para ir a hacerse masajes o lo que fuera. Entonces, con esa mentalidad yo digo, pero entonces a mí me chocaba porque yo decía, pero si somos madres, si quieres ser madre, ¿sabes? Son una mentalidad para entonces tú no tener hijos, porque si tú quieres el tiempo para ti, ni siquiera para casarte, porque entonces vamos a la Biblia, hermanas, y nuestra vida debe ser en servicio a los demás, ¿verdad? Claro, no estamos diciendo que no se tenga tiempo para uno, ¿verdad?
pues descansar y hacer sus cosas, ¿verdad? Pero la mentalidad, tengo que tener tiempo para mí, es como que yo me doy a los demás y eso pues no está bien. Otra cosa que dicen las personas, que decimos muchas veces, necesito mi espacio, ¿verdad? Necesito mi espacio, mi momento. Entonces, hermanas, ¿saben qué pasa? Que el problema es que esta mentalidad se ha metido en la iglesia en general, ¿verdad? La iglesia en general, ¿verdad? Como que ha perdido, ¿verdad? Muchas de ellas han perdido el enfoque y como que se va mucho al ayudar a las personas a que las personas se sientan bien. Que si hay un problema, eso hay que resolverlo. ¿Ok? Los problemas hay que resolverlos, pero el Señor es que tiene que obrar, ¿verdad? En esas situaciones. Entonces, por ejemplo, se va más a que las personas se sientan bien. En las iglesias y en ningún lugar nos dice la palabra que nosotros estamos para sentirnos bien. Entonces, esta mentalidad se ha metido, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado, porque podemos estar pensando así también, pero en realidad, si ustedes se ponen a pensar, esta mentalidad, obviamente no es de Dios, esto moderno del evangelio de la prosperidad, del parar de sufrir, ¿verdad? Toda esta mentalidad de que si eres un hijo de Dios, tú no, ni puedes ser pobre, ni puedes tener enfermedades. Si tienes enfermedades, tienes algo, algún pecado o algo hay en ti, por lo cual tú estás pasando por eso. En ningún lugar está eso en la Biblia, ¿verdad? Pero entonces vemos que las personas se acercan muchas veces a las congregaciones buscando que Dios les resuelva los problemas. De hecho, muchas iglesias predican, cuando se predica y el énfasis primero, hermanas, es la sanidad, ¿verdad? O ven al Señor, que el Señor te va a resolver tu problema matrimonial, porque muchas personas vienen, pues están a punto de un divorcio. Y cuando todo se les resuelve, ya no regresan. Entonces, ¿por qué? Porque se está dando un énfasis a el beneficio que podemos obtener de Dios. Y si vamos a ver, son beneficios que son materiales, porque cuando le presentan el evangelio a las personas de que vas a estar bien, ¿en qué te beneficia estar bien económicamente? Por ejemplo, ser rico, ¿en qué te beneficia? En que quizás las cosas son fáciles, ¿verdad? Vamos a decir, alguien que es rico quizás tiene más facilidad para las cosas que alguien que tiene menos recursos y se tiene que esforzar más para tener, ¿verdad?, sus bienes. Pero eso no es bendición espiritual en nada, ¿verdad? No es que, eso no es, nunca he entendido por qué quieren promover muchas iglesias el estar bien con Dios, que sea vivir en casas caras y con carros caros. Yo nunca he podido entender eso, pero sabemos que hay iglesias que están por esa línea. Pero aún tenemos que tener cuidado, porque aún iglesias que no sean de prosperidad y eso, quizás se enfaticen mucho en predicar esto de que ven al Señor para que te resuelva los problemas, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Recuerdo que en una ocasión Tito predicó de esto, porque yo estaba con él en una ocasión de que había una guagua, era como una van de estas cerradas todas, era de una iglesia, y todos los nombres que tenían de Dios era Dios sanador, proveedor, todas esas características, adjetivos de Dios, pero en ningún lado estaba Salvador. Entonces tenemos que tener cuidado, porque el mensaje del evangelio es que nosotros estamos perdidos y que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados para darnos vida eterna. El Señor lo que nos quiere es salvar. Que después el Señor nos bendice, gloria a Dios, pero en ningún lado es que lo que me salva a mí es que el Señor me sanó o el Señor me resolvió un problema. Gloria a Dios, si dentro de la salvación, ¿verdad?, luego el Señor obra en uno y resuelve problemas y situaciones en las que nosotros mismos nos buscamos. Ajá, los centros de yoga, al sentirse bien, me imagino, ¿verdad? Ellos quieren sentirse como, casi como que yo no conozco mucho del yoga, pero ellos como que se quieren, como que se les salga el cuerpo el alma del cuerpo, ¿verdad? Como que tú llegues a una espiritualidad de no sentir nada. Marian, yo practiqué yoga hace como 12 años atrás. Uno ignorante, como que buscando
por medio de ejercicios que ellos le llaman asanas, por medio de eso buscar, sentirse como que más aliviado, como que desaparecer cualquier angustia que esté dentro de tu corazón y eso es lo que ellos buscan. O sea, Wow. eso es lo que te enseñan. Sí, yo una vez vi una clase, la vi así por, por estas plataformas, como ahora los ejercicios te los dan por estas plataformas, y vi la persona como que le daba gracias, dale gracias a tu propio cuerpo, dale gracias a la tierra que estás parada. Uy, son cosas como bien raras, ¿verdad? Pues todo es como nueva era, ¿verdad? Es parte de esa nueva era de buscar algo que no sea Dios para sentirse bien, ¿verdad? Algo espiritual. Rosana. Que estos mensajes también carecen del mensaje del arrepentimiento. Entonces, si no se arrepienten, pues no necesitan un salvador, no reconocen su pecado. Y ese es el problema, te dicen que te resuelven las cosas, pero no es una cosa genuina de que tú reconozcas que has pecado delante del Señor y te arrepientes y lo quieres a Él por Él, no por lo que te da. Es esta mentalidad mucha también de que vas a la iglesia como que tienes que buscar sanidad espiritual, estos rituales de que mira, que tú tienes que dejar ese pasado tuyo y todo eso, cuando el Señor te salva, te salva de todo ese pasado, ¿verdad? Y te limpia, pero como que siguen con eso de que como que tú expreses toda tu vida pecaminosa y que la digas y que ¿verdad? Y que en el fondo pues seas libre de eso para sentirte bien, ¿verdad? Entonces llegamos podemos caer en esto de la iglesia, que nadie me ofenda, yo voy a la iglesia para sentirme bien, que me traten bien, no ofenderme con nada, no ofenderme con lo que están predicando, no se puede predicar algo fuerte porque entonces pues, me estoy ofendiendo. Entonces, sí se utilizan porciones de la palabra que están en la palabra porque Dios nos habla de la bendición, de su amor y de muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces se utiliza nada más eso y no se utiliza la otra parte del pecado, ¿verdad? Que tenemos que salir del pecado, que somos salvos, pero seguimos pecando en este cuerpo, ¿verdad? Estamos en un cuerpo corrompido y tenemos que constantemente, ¿verdad? Estar en el Señor en comunión y en arrepentimiento, porque día a día, pues fallamos, ¿verdad? Y entonces por eso vemos, por ejemplo, estas personas, por ejemplo, al principio cuando nosotros empezamos, me recuerdo que me llamaban y era a preguntar qué cultos había, qué actividades para jóvenes, qué actividades para damas. Buscan como que les agrade el ir allí. ¿Qué me pueden ofrecer? ¿Verdad? Porque están pensando en ellos, ¿no? Esta es la mentalidad de la persona que piensa, yo voy allí a que me den algo. O sea, es para mí, es en mí, estoy pensando en mí. Yo no voy allí a ver qué puedo dar yo. Y nuestra mentalidad debe ser completamente contraria a eso. Debemos ir a ver en qué podemos servir, en qué podemos ayudar, ¿verdad? De qué de bendición podemos ser, hermanas, porque simplemente aún con estar allí presente podemos ser de bendición para cualquier hermano, lo somos para todos, ¿verdad? Y entonces está esa mentalidad que yo tengo que sentirme bien, salir bien, que recargué las baterías y salir renovada. Y gloria a Dios, porque la palabra de Dios nos debe ayudar, ¿verdad? Y si llegamos cargados al templo, pues claro, tenemos que orar y pedirle, Señor, quítame, líbrame, ¿verdad? De estas cargas y presentárselas al Señor y todo, hermana. Pero muchas veces la palabra lo que hace es confrontarnos, la mayoría de las veces. Tampoco el Señor quiere que recibamos la palabra para salir todos cabizbajos, no, pero tener el valor de que, mira, Señor, me hablaste a mí, es verdad, yo me tengo que enderezar. Y en cierta forma yo pienso, uno sí el Señor le quita esas cargas, aunque uno sienta, lo hice mal, Señor, pero gracias, Padre, porque me estás hablando, me estás redarguyendo y sé que me perdonas y que me restauras, ¿verdad? No vamos a salir derrotados, pero yo creo que vamos a salir de la predicación confrontadas, hermanas. Ajá, algo social. Ajá, así mismo es, ¿verdad? Entonces está esta mentalidad de no sufrir. Entonces, como cristianas tenemos que tener cuidado al caer en esto, ¿verdad? De caer en esto, ¿verdad? Porque sí, es como yo misma les hablo, ¿verdad? Con este tema de que el Señor quiere que vivamos una vida abundante, ¿verdad? Y por eso es que tenemos que salir de estas mentiras, ¿verdad? Pero la vida abundante no quiere decir que no vamos a tener situaciones difíciles. Cuando llega el momento que sentirme yo mejor, ¿verdad?
se vuelve más importante que encontrar a Dios, que buscar a Dios, ¿verdad? Podemos caer en este rol de, ok, hasta llegamos a alabar a Dios y a honrarle porque el Señor me está bendiciendo, porque el Señor me está dando unos beneficios. El Señor me contestó la petición, pues yo le alabo. Y tenemos que tener cuidado con esto, ¿verdad? Hay una bien mala, bueno, es que dentro de esa mentalidad de prosperidad, y a mí me choca mucho cuando yo oigo personas diciendo que le pelean al Señor. Y eso de verdad yo lo encuentro tan y tan irreverente. Y piensan y son personas que cuando lo dicen es porque ellos piensan que están tan seguros en Cristo. Y es como un orgullo que hay en ellos. A mí me choca de verdad. Y me choca cuando dicen, no, si esto me pasó, como que le pasó algo malo. Un ejemplo, me pasó esto. No, perdí, qué sé yo, perdí un cliente, alguien que trabaje. Pues el Señor me tiene que traer ahora 7. Yo se lo dije ya que me tiene que devolver 7. Como que le echan la culpa a Dios por lo que les pasa y para colmo le pelean a Dios. Y esto a mí me choca tanto porque yo digo, wow, el creador del universo, nuestro Dios, nuestro Señor, ¿quiénes somos nosotros para nosotros decirle al Señor o reclamarle algo? Está bien, hermanas, muchas veces pasamos situaciones difíciles que quizás podamos decir, Señor, no entiendo por qué me está pasando. Y en una desesperación quizás podamos decir, ay, Señor, no entiendo, me siento que me abandonaste. Jesucristo mismo se sintió en la cruz que Dios lo abandonó. Y le dijo, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y nosotros muchas veces está bien que le presentemos, ¿verdad? Pero tiene que haber un respeto, no puede ser ¿verdad? Yo creo que esas personas tienen que arrepentirse porque hablar así de Dios y quejarse y como reclamar a Dios, eso está como que bien fuerte, ¿verdad? Pero es por esa mentalidad de que queremos sentirnos bien. Y si nos va mal es culpa de Dios, porque Dios es mi Dios y yo soy la reina o la princesa, como dicen muchas veces, ¿verdad? Porque así es que se expresan. Y como yo soy hija de Dios, pues todo me tiene que ir bien. Entonces, si me va mal, pues es culpa de Dios y que Dios resuelva y Dios me tiene que restaurar y levantar. Ahí caen todas esas palabras, ¿verdad? De restauración y todo esto. Hermanos, la palabra, ¿verdad, hermanas? En Colosenses 1, del 16 al 18 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él lo es todo. Ajá, así mismo es. Uno puede expresar cómo se siente, es que el Señor conoce a uno, hermana. A veces uno está frustrado y uno puede estar corto de fe. Uno puede dudar en algún momento y, Señor, estoy dudando, ayúdame. Y eso no es una irreverencia, es el problema de tú regañar o de tú decir a Dios órdenes. Ahora tú vas a hacer esto, Señor, porque tú se agarran de que, Señor, tú no me vas a dejar caer en vergüenza, porque es que, hermanos, para las personas estar en vergüenza es estar en una prueba, porque eso es estar en vergüenza. No es estar en vergüenza, estamos en un mundo que podemos tener enfermedad, podemos tener problemas, situaciones. Pero la gente tiene esa vez esta autoridad, pero es por esto mismo, porque estamos pensando en nosotros. No estoy siquiera pensando en Dios. No estoy siquiera pensando en el plan que Dios tiene. Estoy pensando en mí, que yo me sienta bien, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? En Hechos, ¿verdad? Vamos a ver en Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Dice que él no estima preciosa su vida para él mismo, porque él quiere acabar la carrera, hacer la obra que Dios le dio, ¿verdad? Y él dice que hacerla con gozo. Y el ministerio que recibió del Señor, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en la vida de Pablo, cómo Dios lo llamó, y de hecho Dios lo llamó, desde el llamado que Dios le hizo era que éste iba a sufrir por mi causa. Es lo que él dijo, ¿verdad? Ya estaba profetizado eso, ya era palabra de Dios.
Y dijo, él va a sufrir. Y vemos cómo él, ¿verdad? En medio de todo ese sufrimiento podemos ver una persona, ¿verdad? Que nos dice después en la palabra, ¿verdad? Que nos regocijemos en el Señor siempre, no importa la situación. Y él tuvo ejemplos, ¿verdad? Porque él lo vivió, ¿verdad? Dice que estuvo casi muerto en naufragio, en cárceles, ¿verdad? Bofeteado. Y vemos que mantenía ese gozo del Señor, ¿verdad? Mire cómo dice también Romanos, capítulo 8, versículo 18, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente no se pueden comparar con la gloria venidera. Hermanas, cuando nosotras estamos por prueba, yo sé que todas aquí lo hemos vivido. Si usted mira atrás, se da cuenta que en el momento que usted vio la prueba, usted nunca veía cuál iba a ser esa salida. Usted no veía la salida, cuál iba a ser, ¿verdad? Ni qué iba a pasar después, como de que lo que Dios tenía preparado, ¿verdad? Para uno no lo sabe. Y muchas veces, hermana, yo lo digo porque yo me incluyo también, uno se ahoga en esa angustia, se ahoga en ese problema y se desenfoca. Uno pone la mirada en eso. Porque el sufrimiento y las pruebas muchas veces, hermanas, nos ciegan el entendimiento. Cuando tenemos ese dolor tan fuerte o pasa algo, una tragedia. Hay personas que pasan por una tragedia momentánea que, wow, es fuerte. De hecho, hablando todo un poco entre este tema, ¿verdad? Que ahorita me dijo Tito que vio una noticia que asesinaron al hijo del alcalde de Aguadilla y yo me quedé, wow. Lo asesinaron en Estados Unidos. Y yo dije, Señor, qué fuerte, ¿verdad? Yo no lo conozco, yo no sé quién, pero yo me puse en el lugar de él como padre. Y yo dije, Señor, qué tragedia. Tú estar tranquilo y que te llamen a darte esa noticia. Hermanas, y esas cosas le pasan a los cristianos también, no solamente a los que no lo son. Yo conozco, yo le hice el cuento, yo le hice la historia de esa hermana yo estuve en Oregon y el esposo lo mató el hijo de ella. El hijo de los dos mató al esposo. O sea, fue algo trágico y uno dice, wow, pero ¿cómo eso pasa? Pasó. ¿Y qué hizo ella, hermana? Sufrió mucho, pero luego terminó casada con un pastor y está de misionera en otro lugar, no sé qué sitio de Centroamérica es. O sea, ella decidió seguir viviendo para el Señor. Pudo haber dicho, no puedo más. Pudo haber dicho, no, Señor, lo que tú me has hecho. Y ya, apartarse, mucha gente se aparta, hermanos, pero ella tenía su corazón en el Señor. Y eso es lo que el Señor quiere enseñarnos por este tema de las circunstancias. Tenemos que tener, hermanas, la valentía de afrontar las circunstancias y de aceptar aceptar la voluntad de Dios en el lugar que estamos. Si es un lugar difícil, pues hermanas, muchos dirán, hermana, ¿usted no cree que en muchos lugares, en otros países, bueno, los que vienen de República Dominicana, que vienen en lancha, ellos no pensarán que bien nos va a nosotros acá, que tenemos tantas libertades? Ellos pensarán eso. Y sin embargo, nosotras quejándonos, nosotras muchas veces nos quejamos, el puertorriqueño se queja por todo en general. Y no nos damos cuenta, ¿verdad? A veces nos ahogamos en un vaso de agua y es la realidad, ¿verdad? Pero dentro de todo, hermanos, somos bendecidas en el lugar que estábamos. Pero, hermana, las cosas se están poniendo en general en todo lugar, se están poniendo bien difíciles. Pues tenemos que armarnos de valentía y afrontar. Si estamos aquí, hermanas, ¿no cree usted que si Dios no la quiere aquí, le va a abrir el camino, se lo va a abrir? No hay que hacer nada. Yo creo que no hay que hacer nada. Yo he aprendido a vivir mucho la vida de esa forma, de decir, pues yo me quedo tranquila, las cosas van pasando. Claro, uno va viendo y va orando y va viendo que el Señor abre el camino. Pero como que no desesperarnos, no es que es fácil, no es fácil. Y ha habido momentos de pruebas grandes que de verdad uno se debilita y muchas veces pierde la mirada de donde debe tenerla, que es en la eternidad. Pues como yo les decía, yo sé que todas hemos vivido problemas y en ese momento no pensábamos que iba a suceder. Y quizás pensamos que no íbamos a poder salir. Como decía Lorimar, ya no aguanto más, me voy a ir corriendo. ¿Cuántas personas se van corriendo, hermanas?
¿Cuántas personas huyen de sus situaciones? Tiran los guantes, como se dice. ¿Cuántas personas? Hay mujeres que abandonan sus familias completas, sus hijos y todo por escapar de algo difícil, quizás de un esposo maltratante. No es fácil, claro, pero tampoco la opción es huir y abandonar los hijos, ¿verdad? Más extremo. ¿Cuántas personas el huir es quitarse la vida? Y con eso acaban todo. ¿Cuántas personas se van al infierno, hermanos, que el Satanás se los lleva? Porque no le dan lugar al Señor y toman decisiones por la misma desesperación. Porque no queremos sufrir, no queremos, nadie quiere, ¿verdad? Somos bendecidas, hermanas, pero yo siempre le digo a Tito eso. Ay, Tito, ¿cómo será eso vivir en un lugar en guerra? Uno no sabe lo que es eso, pero debe ser terrible. Y mucha gente, tú lo notas que hasta se acostumbran. Ya es como la forma en que viven, pero debe ser terrible, debe ser bien difícil, ¿verdad? Pero no quiere decir que por eso tenemos que huir, ¿verdad? Yo les leí Romanos 8:18, ¿verdad? Dice que las aflicciones del tiempo presente no se comparan a la gloria venidera que se va a manifestar en nosotros, ¿verdad? Y Dios lo ve todo y al fin de todo, hermano, siempre va a ser para bendición, porque si nuestra situación acabara en la muerte física, tenemos la vida eterna, que es en la presencia del Señor, ¿verdad? Segunda de Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Qué hermoso, ¿verdad? Yo creo que el Señor, segunda de Corintios 4:17. Poder ver, hermanos, hermanas, la gloria de Dios en medio de las situaciones difíciles. Llegar al nivel de tener la paz de Dios en nuestro corazón, por más difícil que sea la situación, ¿verdad? Si vamos a Job, porque el ejemplo cuando hablamos de situaciones bien difíciles en la Biblia, pues pensamos en Job, que decíamos qué más le puede pasar a Job. Que después que le pasa todo, después tenía unos amigos que lo torturaban, que entonces era la parte emocional, ¿verdad? De todo lo que le decía y culpabilidad y muchas cosas, ¿verdad? Y si vamos a Job, nos damos cuenta que el Señor también lo que le quiso, fíjate, él era un hombre justo, pero Dios le quiso enseñar que quien importa es Dios, si te das cuenta, ¿verdad? Cuando Dios le habla a él, o sea, que no todo giraba alrededor de Job, aunque Job fuera justo, pero el Señor lo confronta con él, con la grandeza de él, ¿verdad? Y en el fondo era que también, aunque la situación era de él, el Señor quería que él pensara en los demás. O sea, que empezara aún en los amigos, orara por los amigos. Es algo bien tremendo, ¿verdad? Es bien fuerte esto. Y dice Job 1, esta parte es bien conocida, de 20-21, dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Jehová quitó. Esa no es la mentalidad de hoy, hermanas. La mentalidad es que Dios me va a dar, pero nadie habla de que Dios te puede quitar cosas. Eso no lo dicen, no, todo es que Dios me va a dar. Pero él dice, Jehová Dios y Jehová quitó. Jehová dio y Jehová quitó, y sea el nombre de Jehová bendito. Bendito sea el Señor, hermanas. Qué tremenda esta palabra, ¿verdad? Aceptar la voluntad de Dios. Aceptar las circunstancias en las que estamos viviendo. Habíamos hablado la vez pasada que muchas veces decimos, yo soy de esta forma por la circunstancia que estoy viviendo. Yo soy una amargada, ¿verdad? Si vamos a Ruth, en Ruth, Noemí decía, yo soy una amargada porque Dios, es más, ella dice que fue Dios, porque así es que ella lo dice, ¿verdad? Que el Todopoderoso, ¿verdad? La había afligido a ella. Y ella estaba amargada por su circunstancia.
pero el Señor no quiere que la circunstancia nos amargue. Y ahí tengo que ir a la parte de la Biblia que me ha gustado y la hemos usado mucho en estos estudios. Nosotras las damas se ha usado en la iglesia también en los cultos de oración. Cuando Pablo, ¿verdad?, nos dice, le dice a los filipenses, ¿verdad?, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, ahí caen las circunstancias, las situaciones, hermanas, difíciles, claro, hay muchas, en unas más que otras, hermanas. Es más, como decía Lorimar, aún a veces lo que quizás para una hermana es muy fuerte, yo puedo pensar, ay, no es tan fuerte nada. Bueno, pero para ella, en su situación, sí lo es. Por eso no podemos juzgar, ¿verdad?, cómo las personas reaccionan a las circunstancias, ¿verdad? Pero sí tenemos que entonces ir a la palabra. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Qué implica esto? Yo recuerdo que yo lo di en el último culto que dirigí, que implica que sí, que va a haber pruebas. Vamos a estar en prueba porque por eso es que tenemos que orar y presentar esas peticiones delante de Dios. Y dice, en oración y ruego, muchas veces es en ruego, es en clamor, es en grito, en desesperación. Pues, ¿qué quiere decir? Si tenemos que pedir de esa forma es porque sí va a haber situaciones difíciles en nuestra vida, porque si no, pues yo creo que entonces si todo estaría bien no tendremos ni que orar. Me imagino, ¿verdad? Y dice con acción de gracias, ¿verdad? Siempre tener un corazón agradecido al Señor. Pero el final de lo que yo le llamaba a esto una ecuación, ¿recuerdan? Es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz que el Señor nos da, la que Él nos promete en los tiempos de dificultad. Mi paz os dejo, mi paz os doy, decía el Señor, ¿verdad? Jesús, yo no la doy como el mundo la da. Y decía, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estoy parafraseando porque esa porción pues no la busqué. Pero yo leyendo esto, podemos aplicar esta porción bíblica en Filipenses a este tema, ¿verdad? En que no importa la situación, el Señor quiere que estemos regocijados en el Señor, porque nuestra vida no consiste de la circunstancia, sino que nuestra vida es lo eterno. Y entonces está la porción también, que no la busqué, ¿verdad? Me vino a la mente ahora cuando dice que nuestra mirada esté puesta en el cielo, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, ¿verdad? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. No podemos dejar que las situaciones de la vida nos controlen, hermanas. Y si ustedes van al libro, ¿verdad? Las que tienen al libro, parece una porción larguita, pero es más porque ella da unos testimonios, ¿verdad? De unas personas que ella conoce de diferentes luchas y dificultades y pues, una de ellas pues murió, era una amiga de ella, murió con una enfermedad que la fue degenerando. La lloradita. Ajá. Amén. Ella cuenta unos ejemplos, ¿verdad? Ella tenía esta amiga y dice, ella le dio esta enfermedad, la fue degenerando, fue entonces cayendo ella pues sentada, le fue afectando los pulmones hasta que falleció, pero ella dice, yo cuando la llamaba, ella siempre era, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Todo era pensando en los demás y no pensando en lo de ella, ¿verdad? Y ella pone pues 3 ejemplos de mujeres que pasaron situaciones bien difíciles, ¿verdad? Y una fue que enviudó con los niños pequeños, siendo creyente, el esposo creyente, ¿verdad? Y quedó viuda con 4 niños pequeñitos. Y ella pudo, aún en medio del dolor, poder tener, ¿verdad?, la paz y el gozo del Señor, ¿verdad? Es un momento bien difícil, hermana, cuando pasamos cosas así. Pero tenemos que entonces ir a la palabra, ir en oración al Señor y pedirle al Señor las fuerzas y el que podamos experimentar su paz en medio de todo y aceptar su voluntad. Y pedirle al Señor, como yo les dije ahorita, hermanas, las fuerzas para seguir en medio de las situaciones difíciles. La paz, la fuerza, el ánimo, ¿verdad? De poder, porque en el fondo de todo, hermanas,
nosotras tenemos que dar, aún en medios difíciles. No podemos centrarnos en nosotras tener, ¿cómo voy a ser fuerte para los demás? ¿Verdad? ¿Cómo le voy a dar testimonio a los demás? Aunque estoy débil, en este momento es difícil y los hermanos entienden, yo entiendo que sí entendemos, pero también no podemos seguir, ¿sabes? No podemos centrarnos en nosotros, sino hay que pasar esto. Si lo estoy pasando es porque el Señor lo permite en mi vida. Que el Señor nos ayude a tener esa paz y ese gozo. Y ese, como dice ahí, en acción de gracias, y en poder ver la gloria de Dios. Como hablamos ahorita, nunca pensábamos que íbamos quizás a salir de pruebas en las que estuvimos. Y vemos cómo el Señor se glorificó y nos sacó y nos puso, como dice, en lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿verdad? El Señor nos ha dado tantas bendiciones y yo creo que la mentira más grande que el Satanás nos quiere hacer creer, hermanas, es mirar con los ojos carnales, mirar las cosas de este mundo. Yo creo que ese es el engaño más grande. Cuando hablamos de nosotras como mujeres, ¿qué nos presenta el mundo? Lo que es físico, ¿verdad? Lo que los ojos pueden ver, lo que es lindo para el mundo, lo que es un cuerpo perfecto para el mundo, unas facciones perfectas para el mundo, ¿verdad? Todo esto de que si ojos azules son más lindos que ojos, ¿verdad? ¿De dónde se saca todo esto? De la vanidad del mundo. Y tenemos que tener cuidado de caer en esa mentalidad. Cuando pensamos en nosotras, en qué dirán, en qué me afecta a mí, todo esto que hablamos al principio, quizás es porque estamos pensando más, o cuando estamos pensando que todo lo que tiene a nuestro alrededor nos va a afectar, es porque estamos entonces dándole demasiado color a lo que está a nuestro entorno. Y yo creo que el engaño más grande que Satanás nos da es ese, que aún siendo cristianas, que nos distraigamos en esas cositas del diario y del mundo y nos desenfoquemos del Señor, que si estoy en una prueba me voy a ahogar en esa prueba, porque si me ahogo en esa prueba, pues no le doy la gloria a Dios, ¿verdad? Me ahogo en esa prueba, no testifico, me encierro, me escapo, huyo, ¿verdad? Entonces no le doy la gloria a Dios o no le doy el testimonio que tengo que dar a los demás. Y ese es el engaño que el Satanás nos quiere, ¿verdad? Enfócate en tu circunstancia, no puedes vivir así. Tienes que estar cómoda, tienes que estar bien. ¿Dónde lo dice eso? No. Tengo que estar bien con el Señor. Ahí sí tengo que estar bien con el Señor. Que nuestra mirada, hermanas, siempre esté en lo eterno. Que es fácil, no, hermana, estamos en un cuerpo carnal. Y como me gustó mucho este libro, hermanas, de verdad ha sido de gran bendición. Me gustó mucho porque de verdad nos confronta y como yo les decía y se lo he dicho varias veces, la base son las primeras partes cuando nos habla de quién es Dios, ¿verdad? Lo que creemos de Dios, lo que creemos de nosotras mismas y lo que creemos del pecado. Y después de ahí se ramifica en todas las demás mentiras que pudimos ver. Pero si vamos al principio de todo, todo viene de que nosotros creemos de Dios, de quién es Dios. Y Satanás, eso es lo que ha querido siempre engañarnos. Quiso engañar a Eva, no le hagas caso a Dios, tú puedes, tú eres importante. Dios te está poniendo... Hablamos de eso, ¿recuerdan, hermanas? Una sola cosa Dios le dice, no coman de eso, tienen todo lo demás. Y Satanás se lo pinta como, wow, te están limitando, ¿cómo va a ser? No te dan la libertad. Esa es la mentalidad que hay, hermanas, hoy en día. Toda esta mentalidad moderna de sentirnos bien, de que nadie los limite, de que nadie... Hermano, todo eso de lo sexual que hay ahora. Ahora, bueno, yo estaba comprándole una ropa a los nietos y decía, entre las cosas para buscar, decía nene, nena y decía neutral gender. Como que si tú querías una ropa más neutral, de esas grises y blancas y así están, como que pues para que se te haga más fácil el search, la búsqueda, pues entra a esa parte que es neutral. O sea, que nada de nena, nada de nene, hay que tener un cuidado porque el niño tiene que escoger. Hermanas, toda esa mentalidad, ¿verdad? Es como que no, lo que Dios dice no es que tú puedes escoger lo que tú te sientas bien y todo es que te sientas bien. Y se engañan pensando que se sienten bien. Y dígame usted si el pecado hace a uno sentirse bien. Por fuera quizás, hermanas, pero ¿ustedes no creen que esas personas que están así tienen unas ataduras
que yo estoy segura que en su íntimo, en lo íntimo de ellos, sufren y no son nada de libres como lo pintan. Están esclavos, ¿verdad? Pero esa es la mentalidad y tenemos que tener cuidado y tenemos que estar todo el tiempo con el Señor y pidiéndole dirección al Señor, hermanas, nosotras como hermanas, entre nosotras mismas también cuando vemos algo que necesitamos ayuda unas de otras, ¿verdad? Ir a la palabra, no en juzgar, pero si uno ve algo, mira hermana, te veo débil, te veo triste, te veo, no te dejes, ¿verdad? Yo creo que a mí me habló mucho esa parte y fíjese, nosotras, gracias al Señor, en la iglesia, Tito siempre ha tratado y todos nosotros hemos tratado, yo sé que toda la iglesia, los hermanos y todo, de ser bien bíblicos, ¿verdad? Por más difícil que sea, hemos tratado eso, pero cuando Dios me habló mucho por esa parte de cómo esto se ha metido en la iglesia y tenemos que a veces tener cuidado porque puede que nos pase que cuando oramos es como que todo se vaya y no es que no vayamos a pedir más que las cosas se vayan, hermanos, pero también yo creo que a veces tenemos que orar más porque Dios nos dé la fuerza en medio de la situación difícil. Pero a veces nos enfocamos más, Señor, quita ese dolor, quita esa tristeza, quita ese problema. Y como que nos vamos más por el no sufrir. No, y yo, por lo menos yo lo vi de esa forma. No digo que es que estamos mal, pero como que Dios me abrió el entendimiento de que uno tiene como que entonces decir, wow, pero si es que eso es lo que Dios está permitiendo, pues sí le puedo pedir al Señor que lo quite, pero también, y si el Señor no lo va a quitar, Señor, pues dame fuerza, dame la paz esa, dame un corazón agradecido a la hermana, al hermano, dale que en medio de la prueba, ¿en qué podemos ayudar al hermano para darle palabras de aliento? Porque, hermano, si el Señor no te va a sacar de esa situación, lo puede hacer, pero hay situaciones que no, que el Señor las va a dejar, ¿verdad? Porque entonces si fuera así, nadie entonces moriría, nadie se enfermaría o no se morirían por una enfermedad, ¿verdad? Y hemos tenido hermanos que han muerto, ¿verdad? Por enfermedad, ¿verdad? Y es doloroso. Pero yo creo que entonces nuestra mentalidad debe ser, Señor, ayúdanos en ese momento, ayuda hermano en ese momento. Más de que quítalo, ¿verdad? Como que nos da, como quítalo, Señor, quita esto, quita, sana. Nada malo, yo creo, ¿me entienden? No me malentiendan. No es que no lo vamos a pedir de esa forma, pero quizás a veces oramos más por eso y menos por la fuerza, por qué podemos aprender por esa prueba, hermano, que el Señor que tú le vas a mostrar, muéstrale tu gloria, hermana, el Señor nos muestra la gloria en medio de esas dificultades. Y yo sé que todas podríamos dar testimonio hoy. Dios me las bendiga, hermana. Para mí ha sido una bendición todos los temas, ¿verdad? Todo, de verdad, de todos he aprendido. Llevo muchos años de conocer al Señor y como quiera me sorprendo porque digo, Dios mío, qué ignorante en muchas cosas. Pero le doy gracias al Señor porque nos va abriendo su palabra cada día más, que nos ayude más en eso, que podamos seguir creciendo y ese es mi deseo, de verdad, conocer al Señor más y vivir la palabra, vivirla y vivir en esa sinceridad entre nosotras también y con ese crecer espiritual, el poder de verdad. Cada día, ¿verdad? Dejar de estar tan pendiente a las cosas de este mundo materiales y ver cuál es el propósito que Dios tiene en nosotras en lo espiritual, ¿verdad? En la obra redentora que Él tiene para la humanidad, ¿verdad? Que el Señor así nos ayude, hermanas. Espero que esto haya sido de bendición. Espero que después vamos a hablar, entonces hay una partecita que es de las verdades. Vamos a ir por ella y haremos el resumen, ¿verdad? No va a ser tan largo, pero lo haremos entonces presencial para que se beneficien todas las hermanas. Que el Señor las bendiga y las guarde. No sé si alguna hermana tiene algún comentario que quiera expresar algo. Yo, Lorian, Ajá, sí. que estoy hablando de ese tema, ¿verdad? De las aflicciones, y yo tenía frente a mí una nota que yo tomé de Isaías 57:1. Espérate, déjame quitarme los headphones, que yo creo que no me oyes bien. ¿Se oye bien? Sí, se oye bien. Se oía bien, hermana. Ahora no la oímos. Espérate, déjame. Ahí se oye bien, sí. Ajá. Que Isaías
57:1, creo que el 1 no está muy claro. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Como tú dices, que a veces pensamos en las cosas del mundo ¿verdad? Y a veces nos duele o por la muerte de alguien cercano, pero a veces si esa persona es del Señor, pues tú sabes, quitado delante de la aflicción, como dice la palabra. Amén, qué interesante, lo apunté aquí ese versículo, ¿verdad? Como el Señor nos habla por su palabra y tantas cosas que salen de momento nuevas, ¿verdad? Para uno, Ujú. aún habiéndolas visto quizás, pero quizás uno las pasó rápido, las pasó o no la necesitaba, como que en ese momento como que no le tocó en la parte que toca ahora por el tema en que uno está, ¿verdad? Que esté bien, vuelvo y digo, es que la palabra del Señor es viva y eficaz, por eso es que es así como nueva, ¿verdad? Como es un misterio la palabra del Señor, ¿verdad? Es una Sí, ya fuente lo de creo. agua viva, como dice el Señor, ¿verdad? Que esa agua, Sí. ¿verdad? Que el que beba de esa agua no va a tener sed más, que es Ujú. el Señor Jesús y su palabra, ¿verdad? Como la palabra de Dios tiene un poder tan grande, hermanas, que es algo que es maravilloso. No son simples letras con tinta negra en un libro, ¿verdad? El poder que hay ahí es una cosa maravillosa, hermanas, y vamos a confiar, a creerle al Señor, hermanas, en contra de la corriente, hermanas, porque como estábamos hablando, aún muchas personas que se dicen ser pueblo de Dios no están en la palabra y es bien triste, ¿verdad? Porque entonces nuestra lucha es más fuerte todavía, porque no es tan solo el mundo, es también esa mentalidad que hay todo hoy en día de prosperidad y todo, y nosotros estamos como el aguafiestas, ¿verdad? Cuando quizás decimos, eso no es así, la palabra dice de esta forma, ¿verdad? O quizás somos los de poca fe porque no tenemos esa fe de que le declaramos al Señor lo que tiene que hacer y todo esto, ¿verdad? Y son los ataques, como decía el pastor, los ataques esos que quizás no es una guerra al frente, pero nos atacan sutilmente, ¿verdad? Y es bastante peligroso eso también, porque eso también nos toca mucho en nuestra fe, ¿verdad? Nos puede sembrar muchas dudas y pues porque de hecho, muchas personas son personas que tú dices son personas de buen testimonio y todo, pero a veces tienen una mentalidad que entonces uno pues tiene que tener cuidado que uno no sea confundido, ¿verdad? Con eso. Amén. ¿Alguna hermanita que quiera? Amén. Marsha. Que la Biblia dice que el siervo no es mayor que su Señor. Ujú, Y el Señor tuvo un sufrimiento brutal por nuestra salvación. ujú. Si miramos la vida de los personajes bíblicos, de los apóstoles fueron todos bien sufridos, Y torturado, sí. fueron una Ajá, muerte horrenda. ajá. No se menciona muchas mujeres en la Biblia, pero yo estoy segura de que cuando echaban cristianos a los leones, iban mujeres, Claro. iban niños. Ajá. Ujú, Entonces, ¿de dónde uno saca la mentalidad de que uno no puede sufrir? ujú, Sí. ujú. Yo recuerdo una compañera de trabajo que decía que si la salvación dependía de lo que uno tenía en el banco, ella se perdía, pero su papá se salvaba. Y su papá no cree ni en la luz eléctrica. Dice, porque su papá tenía chavo, ella no tenía nada. Y verdaderamente a veces sí, pues el Señor es compasivo ante nuestro sufrimiento. El Señor es compasivo ante nuestro dolor. Y sí, muchas veces el Señor nos libra de la peor parte del problema, de la peor parte de la prueba. Pero el que uno pase por una prueba no es porque uno sea pecador. A veces sí, no es un castigo, sino que a veces uno usa esa prueba o eso que tú estás pasando para captar tu atención, porque de otra manera tú no, como que no llegas, porque se han visto Ujú. muchísimos casos. Exacto. Y personas que en su lecho de muerte, pues conocen al Señor y se van con el Señor, y uno a veces piensa,
y por qué el Señor no lo levantó para que fueran de testimonio. Pero como Dios sabe el más allá, tal vez el Señor lo levantaba, tal vez no iba a ser para bendición para esa persona, sino que iba a ser pues porque Dios no te obliga. Y muchas veces eso es lo que pasa, nos enfocamos en que yo soy una hija de Dios y que soy escogida, soy una llamada, como quieran ponerle, y no nos damos cuenta de que por qué no sufrir. Tú sabes, ¿por qué no podemos, por qué? O sea, que nosotros no somos las nenas lindas de Dios, como uno decirlo así, para que el Señor no encima del sufrimiento. Aparte de que es como tú decías, yo lo estaba escuchando, si todo le va bien al cristiano, no tiene pruebas, no tiene dificultades, no tiene lucha, ¿cómo tú le vas a dar ejemplo al mundo de que el Dios tuyo te da paz en medio de la tormenta? Si no hay tormentas en tu vida. Cierto. Es que siempre va a haber Ese es el en ejemplo. este mundo. Ujú. Ese es el ejemplo. Pero mucha gente dicen, o sea, mucho que el pueblo cristiano no lo quiere ver así. Y es así, porque ahí es donde el mundo dice, wow, a fulana le pasó esto y esto y esto y esto y esto, pero Dios estuvo con ella. Mira, aún dentro de esta prueba, ella tuvo paz. Yo quiero eso. Y así se acercan. Ujú. Ujú. Pero si yo estoy igual que el mundo, chilling igual que todo el mundo, pues el mundo no quiere lo que yo tengo porque ellos creen que lo tienen también. Ujú. Y pero entonces si la iglesia le presenta al mundo, que es lo que pasa muchas veces, en que Dios te va a resolver, en que se te van a ir tus problemas, ¿verdad? Como si fuera que te están dando algo, un producto. Es el engaño de que por eso mucha gente dice que yo iba a la iglesia, están apartados, pero claro, porque le enseñaron, ¿verdad? No han tenido un encuentro con Cristo, ok, pero entonces porque han ido a lugares que le han enseñado mal, no le han abierto la palabra como es. Y entonces buscan un beneficio y como no les funcionó, yo oía hace muchos años gente que decía, se metió a la iglesia y ya ahora está salado. Desde que está en la iglesia le salen las cosas mal. Pues eso son ignorancias de las personas, ¿verdad? Es que vienen las pruebas, lo difícil. Es como dice la parábola del sembrador, ¿verdad? Depende del terreno que cae. Pues claro, el que oye la palabra, como Tito también ha predicado muchas veces, que dice muchas veces no es que de la primera Dios va tratando contigo. Yo por lo menos en mi vida sé que Dios estaba tratando conmigo por mucho tiempo. Pues claro, primero quizás yo lo escuchaba y caía un tejeno que venía el sol y se secaba todo, ¿verdad? Pues, pero cuando cayó entonces en buena tierra en un momento, pero poco a poco fui oyendo la palabra, pero muchas personas reciben la palabra con alegría y sintieron como una emoción, pero no necesariamente ahí hay una salvación. Pero entonces, al no tener el conocimiento de la palabra como es, ahí es que entonces las personas, los que le dicen apartado, pero en realidad muchas veces no conocieron al Señor, ¿verdad? Pero es que tenemos que tener cuidado con esa mentalidad. Tenemos nosotros que lo que hay que predicar es la salvación en Cristo. Cuando vamos a Jesús, Jesús mismo le dijo a Dios Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y no le pasó la copa, él tuvo que pasar el trago, ¿verdad? Y con su vida le dio honra a Dios al final. Y claro, él es Dios, ¿verdad? Pero es que quiere lo mismo. Él puso su vida como ejemplo a nosotros para que nosotros igual hagamos como él, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros por nuestras fuerzas no podemos. Tenemos el Espíritu Santo, sí, pero quien nos da esa ayuda es Él, el Señor, ¿verdad? Tenemos que pedirle la fuerza y la ayuda al Señor, porque no es que nosotros, ¿verdad? Podemos, por nosotros mismos, necesitamos esa Sí. ayuda. Pero el Señor nos la da, ¿verdad? Porque nos da su Espíritu Santo, que nos redarguya, nos da su palabra, ¿verdad? Y nos da esa conexión al Padre, ¿verdad, hermana? Nosotras podemos ir directamente y orar a Jesucristo directamente, ¿verdad? Tenemos tanto acceso al Señor que es una bendición. Sí. Amén. Y realmente, Lorian, Ajá. la vida, ¿verdad? Yo te lo puedo decir porque yo he vivido mucho, gracias al Señor. La vida siempre, uno siempre ha tenido ¿cómo sus problemas en la vida. O sea, a veces tú vas por un camino llano, pero otras veces tienes que tiras por un risco. La vida es así, tú sabes, son altas y bajas, altas y bajas, altas y bajas. Yo no sé si hay alguien que ha vivido una vida completamente feliz. Yo creo que no. Hay situaciones.
Angustias, hermanas, problemas, enfermedades. Ajá. Todos pasamos por eso. Sí, Todos eso es pasamos así. por eso. Todos pasamos por eso. Pero cuando vamos a la palabra, ¿verdad? Vemos que el Señor lo que quiere, que en medio de todo, por eso es como el gozo, ¿verdad? Es a ti, el Tito predicando, fíjate, apunté eso en la Biblia, en un papelito que tenía, porque se estaba hablando de lo del gozo, y cuando dice que es fuerza, ¿verdad? El gozo del Señor será vuestra fuerza, y el no saber explicar el gozo, hermanas, porque el gozo es algo que aunque tú estés triste y estés como estés, ese gozo está ahí, es que es difícil de explicar. Por lo menos yo pienso que para mí el gozo es difícil de explicar, pero yo Bueno, me puse a meditar en eso y yo dije, el gozo para mí es una seguridad, es como una seguridad en Cristo. Es que puedo para estar mí es una angustiada, esperanza. sí, una esperanza también, Sí. pero dentro de esa esperanza es una seguridad, ¿verdad? Porque Ajá. es como Sí, la hay fe es convicción. una Exacto. seguridad, tú sabes que va a pasar aunque tú no lo veas. Pues Ajá. yo sentí eso y dije, ay Señor, yo pienso que una forma de explicarlo, y esa de esperanza está muy bien también, como que es como una seguridad en uno. Ujú. Entonces, como tú estás seguro, pues nada te mueve, aunque estés triste, estás triste, pero tienes Sí, gozo, ¿me entiendes? No estás feliz. Quizás no te estás exacto. riendo, no estás brincando, pero en ti hay una convicción, que hay una seguridad. Yo lo vi así, lo tuve hasta que apuntar. Yo dije, gozo para mí es como una seguridad. Y yo creo que cuando estamos seguros en Cristo, entonces podríamos experimentar ese gozo y esa paz, que es la paz que nos dice ahí en Filipenses, que es la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque es una paz que tampoco podemos explicar. Sí. Porque tú dices, no es para sentirte con esa paz, pero esa paz la pone Dios. Porque Jesús mismo dijo, no la doy como el mundo la da. Es la paz que es del Espíritu Santo, Sí. ¿verdad? Quizás como Porque esa paz, como una aceptación sí, y es un fruto del y de Espíritu, tranquilidad. ¿verdad? Amor, gozo, paz, Ajá. paciencia, benignidad, bondad. O sea, que el gozo está Para, ahí también. Viene para del mí es, Espíritu Santo. para mí es como la confianza que tenemos en el Señor, ¿sabes? Hemos depositado la confianza plenamente en sus promesas. Ujú. Y como que dentro de nuestro corazón, no importa lo que estemos pasando, es algo como que bien profundo dentro de nuestro corazón que no puede apartarse de él, como si se aferrara Ajá, a la palabra y exacto. confiamos plenamente dentro de nosotras que no Ujú. importa lo que estemos pasando ahora mismo, el Señor va a cumplir lo que nos dijo. Y uno no puede pasar una prueba sin confiar. ¿Cómo te digo? Tiene entonces en todo momento, ¿verdad? Tiene uno que estar creciendo en el Señor, pero en medio de la prueba más, tú tienes que buscar más la ayuda de la palabra, de la comunión con los hermanos. O sea, tú tienes que buscar más la ayuda del Señor en esos momentos bien difíciles, porque son momentos en los que se te toca fuerte, te tocan fuerte en la carne, ¿verdad? En las emociones, en todo, ¿verdad? Nos toca bien fuerte. Y entonces pues tenemos más que ir a la palabra, ¿verdad? Que el Señor, ¿verdad? Nos llene con su palabra. Y es, ¿verdad? Como les dije, no es que es algo fácil, no es agradable, pero tenemos que aceptar la voluntad del Señor. Todo yo creo que abarca eso, que nosotros aceptemos la voluntad de Dios y la aceptemos con gozo, hermanas. No la aceptemos a regañadientes, sino aceptarla con gozo y por más que suframos, estar esperando a ver qué Señor tiene con esa prueba, qué el Señor va a hacer luego, ¿verdad? Que sea así, hermanita. Qué bendición para mí ha sido esto y espero que todavía con lo que nos falta, la acción de gracias. Amén. Pero acción de gracias es eso, que tú agradeces al Señor porque lo que Él está haciendo y lo va a hacer y lo que Él va a hacer, ¿verdad? Que todo sea para la gloria de Él y la gloria de Él no tiene nada que ver con algo material. ¿No? Toda la gloria de Él es Inclu- eterna. inclusive cosas que a uno le han ocurrido que uno se da cuenta de que el Señor te jamaqueó porque tú no ibas por como él pensaba, o sea, como él quería. Ujú. Y Sí. jamaquea de forma tal que tú sigas la Exacto, dirección de él. lo que dijo Sí, Marcha, sí, que a veces el Señor lo usa para que como que no me estás haciendo caso, te deslembaste o ¿qué sí, te pasó? Estás desviada es, hasta as- un poquito, pues llamar la atención, claro, pues es así. somos sus hijos, hermanas, y somos sus hijas y Él va a querer
disciplinarnos también, como uno Claro. disciplina a los hijos, y porque uno los disciplina porque los ama y porque quiere lo mejor para ellos, uno los quiere ver bien. El Así es. Señor, y por eso es que uno les da trabajo, Y- como decía Lorimar, le da trabajo. ¿Y por qué pasa? Porque no obedece, pero se lo he dicho cuántas Sí. veces y todavía, ¿cómo voy a hacer para que lo hagan? Es bien fuerte, ¿verdad? Y uno tiene que seguir, y una vez llega un momento que se frustra y dice, ¿pero cómo? Pues el Señor es igual, hermanas, con uno. Exacto. ¿Cómo voy a hacer para que me entienda y obedezca lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Y muchas veces vienen las pruebas, pero muchas veces simplemente por nuestras propias concupiscencias y también por el mundo en que estamos, que vamos a padecer, ¿verdad? Ahora mismo, sí, como yo le dije, la guerra allá en Ucrania, pues hay creyentes y no creyentes, hay de todo, pues todos están pasando por algo que está pasando, ¿verdad? Por la maldad de muchos, ¿verdad? Ujú. Y En Ucrania y mientras en México, Dorian, En México en México las cosas están terribles. eso también. dicen, sí, sí. Sí, terribles. Pero eso lleva tiempo ya, de que lleva tiempo de, bueno, sí, de Sí, que pero parece que los asesinaron. carteles han cogido un poder Ujú. horrible. Que el mundo entero está la cosa bien difícil, pero que aprendamos a glorificar a Dios en medio de todo, ¿verdad? Y a ser dirigidas Sí, en nuestra vida por el Señor y con nuestra mirada en lo sí. celestial. Y Lo Dios me ha único que llevado nunca, mucho. nunca se había visto que fuera que alcanzara a tantos países a la vez. La misma ideología, los valores. O sea, Sí, por ejemplo, esto de género, y eso ha alcanzado a otros países. sí, eso cada vez va más, ¿verdad? Como que uno dice en qué va a parar esto, porque qué más van a inventarse, ya uno ni sabe ni. Ni Bueno, hace sabe. poco yo vi una noticia de algo de eso de los géneros y salían unas palabras que yo tuve que buscarlas en el diccionario, ¿verdad? En Google, como uno dice, que el diccionario. Y yo dije, ¿qué es eso? Todas esas palabras se han inventado nuevas que ya como que confunden, que si binario, que si no binario, que si. Yo, Ellos ¿pero qué mismos es no saben eso? lo que son. Yo no sabía lo que era eso y No tuve que tienen ponerme a idea. buscar y yo dije, ¿pero qué es eso? Si eso. Me quedé espantada. Yo dije, Sí, wow, pero es que. Han hasta incluido que si tú te crees que eres un perro, pues, y te quieres Sí. comportar como un perro andando por ahí, Y hay ya una, sabes, no sé también cómo lo- se llama, hay una como de tiene que ver con fluir o yo no sé, es como que un día tú puedes creerte una cosa, un día puedes creerte hombre, pero al otro día te puedes creer mujer y eso no tiene que ver como tú te veas. No Ah, binario. sí. Esos son los no binarios. ah, Bueno, hay un hombre rompiendo récord nadando contra las mujeres. gender fluid, míralo, Con ese la, gender fluid, eso mismo es. Tú ves, sí, hay un muchacho que está compitiendo en evento de natación de muchachas. de Y mujeres. como es un hombre y es nadador, pues tiene un cuerpo y una espalda de nadador, pues le está rompiendo récords en la división de mujeres, pero está dejando a las muchachas bien rezagadas. voy a Y es ver. una cosa Pero como insólita, como que uno dice, pero ¿qué es esto? Es como y si si se el ponen a ver, tiene que ver con este tema, ¿verdad? Que lo que importa es yo, lo que importa soy yo. Sí, el Entonces derecho ya de la los persona trans. se llegó el loco que fuera de la vida llegó y se inventó que él se siente de tal forma y eso le crean un nombre y lo tienen que aceptar y mucha gente se lo copia, ¿verdad? Porque así es que es, ¿verdad? Y yo estoy segura que detrás de eso hay un deseo de este muchacho nadador, un deseo de ambición y de fama, porque ¿qué otra cosa puede haber detrás de eso? O sea, no soy destacado en mi, ¿verdad? En el nivel de varones, pero todo el mundo alrededor del mundo ahora sabe quién soy yo, porque ahora nado como si fuera una mujer. Y es bien triste también porque hoy en día está esto de con lo de los géneros también las personas se operan sus genitales. A niños. Entonces, Sí, y se operan sus adolescentes. genitales. Entonces, me estaba contando el hijo mío que ha habido muchos casos de personas que se operan y después que se operan se arrepienten. Y ya no Claro. pueden volver, ya no pueden volver atrás y muchas veces se han suicidado, se suicidan porque no. Sí, Y eso es bien triste, sí. ¿verdad? Porque la persona está buscando llenar el vacío que Y ahí está tienen. lo que el padre no tiene que dar la opinión, sino que el muchacho es el que decide. Sí. No, y hasta en las iglesias, porque ahora mismo hay una muchachita que fue bien famosa en su niñez, fue parte del elenco de los programas de Disney, de Demi Lovato. Y si tú buscas para atrás, Demi Lovato cuando comenzó tenía principios cristianos.
Y Y tan ahora bonita que era. más es lo que ya no puede estar. Ella es una de las que ella dice que ella es no binaria. Ah, ok. Válgame. ¿Cuántos problemas Ah, ella no ha tenido de drogas y cuántas cosas se ha visto al borde sí. de la muerte por sobredosis? Pero cuando tú buscas para atrás, esa niña fue instruida de niña en la palabra. La Válgame. verdad. Ella tenía ella usaba lo que llamaban ella usaba un arito y ese arito era significar de que ella se iba a mantener pura hasta el matrimonio. ¿Qué Mm. pasó en el camino? Que ella, yo digo, botó el freno, pero es triste porque no comenzó así. Y si tú le miras la cara a esa niña, que ya es una mujer, tiene casi 30 años, tú mira la inocencia de ella, el brillo de una niña inocente que ella tenía cuando ella comenzó, a lo que ella es ahora, te espanta. Ah, Y son personas que fueron instruidas en la palabra. Ese ujú. conocimiento tiene. No puede decir esto me pasó porque yo no conocía, porque sí Ujú. conoce. Y yo digo que ahí Mira. Dios también como que, Hay que yo ver digo, también es más cómo, seguro cómo cayeron después, ¿verdad? Como que los padres, cómo permitieron como caer en esa, porque el que cae en la farándula, por más sano que parezca el mundo de la farándula, acaban Ujú, así, porque eso no, exacto. por más que si Disney de niños y todo, en el fondo, ¿verdad? Hay mucha perversión. Pero Ahora Disney creo que abrió unos días que es para gays, un mes Ah, entero, sí. un mes entero. el mes de junio completo. Mira para Y allá. se permiten no hacen las paradas de los gays, pero sí permiten las agrupaciones de todos los gays. Ya Mira para Disney no allá. es el Disney de antes, de Heidi Mills y No, Qué cosa, nada ¿verdad? de eso. No, de Disney es otra cosa. Todo es Tenemos otra cosa. que- y hay un precio, nosotros como cristianos tenemos un precio que pagar, ¿verdad? Con estas cosas Mm, tenemos que, ¿verdad? Ser bien sabios y tener mucho cuidado en general, ¿verdad? Qué vemos y qué cosas, ¿verdad? Porque indirectamente, por más que nos sintamos, estamos bien firmes, pero esas cosas, si no edifican, ¿verdad? No nos van a ayudar. Y si también influencian en lo que nosotros estamos pensando, tenemos que tener, pues, mucho cuidado con todo eso. Y esta agenda, hermanos, esa agenda es para destruir, Satanás quiere destruir. Y pues, claro, eso está llegando a la iglesia, que la iglesia se acepte todo esto. Y pues, va a llegar un momento que va a estar bien difícil. Y hay un precio que pagar nosotros como cristianos por la palabra, ¿verdad? Eso es lo Así triste, que, que las iglesias están siendo influenciadas. sí. Eso es lo Y ahora pues se triste. va, pues, como se agarran del amor, que si no hay amor, ¿verdad? Y pues tergiversan la palabra también. Ujú. Y es así. Pero hermanas, tenemos que estar por eso, seguir creciendo en el Señor y que el Señor nos dé la fuerza para seguir y cada día Amén. más estar como, pues, como lo que somos, una familia en Cristo y poder ayudarnos los unos a los otros. Siempre, ¿verdad? En amor y con ayuda y con fortaleza y estar pendientes los unos por los otros en todo este caminar. Así sea, hermanitas. Que el Señor me las bendiga grandemente. Amén. Hasta aquí dejamos la parte y entonces vamos a orar. Voy a quitar ya me despido de los que lo van a ver luego grabado. Y tenemos entonces las últimas palabras. Dios me los bendiga.